¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los oyentes. Queremos saludar para todos los que escuchan este programa, pensado para usted, con toda la sintonía de las artes y difusión de sus hacedores culturales, con espíritu federal. Quien les habla, Anelisa Medina, conduce y produce este programa, colaboradores como Elvira Duarte, Claudia Puibó y Rodrigo Quinteros. En este momento están ausentes, pero siempre nos mandan sus chamisas, su fogata cultural. Y hoy tenemos un invitado especial, Elvira. ¿Sí? Un vecino, además. Ah, perfecto. Bueno. Vecino del programa. Ya todos lo conocen. Lo conocen en esta radio. Y vamos a anunciar a Daniel Ripoll, escritor, Hola. Periodista, músico, ¿sí? Bueno, músico frustrado todavía. No. Bueno, contanos algo de ti, de tu historia, porque vos entrevistás mucho a los otros hacedores culturales, pero a veces es bueno ser entrevistado también y comentar. Bueno, a esta altura del partido ya he hecho de todo en esta vida. He editado revistas, he trabajado en diarios, he trabajado en el exterior y bueno, tengo 6 libros publicados. El último todavía no lo presenté, pero ya está aparecido, que se llama Textura. Es un libro donde además de escribir poesía, publico algunos relatos. Y bueno, soy un hacedor de la cultura, organicé muchos festivales, edité muchas revistas y bueno, y seguramente por un error el año pasado me dieron la distinción de personalidad destacada de la cultura en la legislatura de Buenos Aires, lo cual me hizo dar cuenta que después de 50 años había hecho muchas cosas. Claro. Bien, contanos cómo iniciaste en tus actividades artísticas, porque sos multifacético en cierta medida. Bueno, las artísticas siempre estuvieron en mí. Lo que pasa es que yo, al editar tantas revistas durante 30 años, 40, aquí en Brasil y en España, me olvidé como de mí, ¿no? Me entregué a la edición, saqué millones de ejemplares, fui presidente de la Asociación de Editores, en fin, tuve una carrera profesional amplia, vasta y que me experimenté en todos los rubros. Y bueno, desde que vi que el papel, por lo menos como soporte de la comunicación industrial, se había terminado, y eso fue a principios de este siglo, me retiré indemne, es decir, llevé mi barco hasta el puerto más cercano, lo guardé ahí, y porque no pensaba hundirme yo con la nave de la industria, digamos. Tenía una editorial que tenía casi 60 personas, he sacado un diario, 30 o 40 títulos de revistas, muchísimas cosas. Pero vi en Europa, donde tenía una editorial, que el papel desde el punto de vista industrial había terminado. Como de hecho creo que está terminado. No va a soportar muchos años más la edición en papel, cada vez son menos las librerías, cada vez las tiradas son más chicas, y cuando desaparezca esta generación original que ha leído en papel y está trasvasando a lo digital, va a desaparecer el papel como soporte de difusión y de lectura, lo cual no quiere decir que no sigas viendo libros, como coleccionismo, como placer, pero desde el punto de vista de difusión y de lectura está absolutamente superado. La historia del libro comenzó con el papiro, después con el pergamino, después con los tipos móviles, y bueno, después con la reproducción en offset, y también con los sistemas de distribución, que sean librerías, kioscos, la distribución. En fin, que la distribución siempre fue tan importante, y bueno, toda esa distribución hoy no existe más porque no tiene el soporte que le da de comer. Entonces, al no existir las revistas, al no existir los diarios, ustedes verán los kioscos, los pocos kioscos que quedan, con un ejemplar o dos de los diarios, se están dando cuenta,
por más que uno no quiera verlo y quiera decir, Sí. no, yo estoy enamorado del papel y me gusta tocarlo, y seguramente voy a sorprender a más de uno que dice eso leyendo en el teléfono. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en Europa ya hace 2 o 3 años que me di cuenta, a través de un relato, de un comentario de una amistad que viajó. Yo viajé, qué sé yo, bastantes años atrás, pero ahora, in situ, digamos, en este momento que estamos transitando, decía, si vos decís, quiero tal obra, tal, vas a la librería, no está el libro, tienen en el PDF, te lo imprimen y ahí tenés tu libro soporte papel. Claro, si te quisieras dar el gusto de leerlo en papel y no leerlo en el teléfono, claro. Bueno, yo advertí eso hace muchos años y entonces me retiré de la vida, digamos, económica, pero seguí con muchas actividades en instituciones públicas, por ejemplo, en la Biblioteca del Congreso, en la Hemeroteca, organizo exposiciones, conciertos musicales, presentaciones de libros, en fin, todo lo que tenga que ver con, creo que el arte hay que sacarlo a la calle, tenemos que salir, aquellos que hacemos arte y aquellos que difundimos arte. Y los que gustan del arte también. Claro, hay que salir y conmover a la gente, porque hay algo que todavía no se fue, que es el vivo, el contacto directo. Claro. Y a mí me parece que volver a las fuentes de un escritor, estando con sus lectores, debatiendo y demás, es algo positivo. Así que en este sentido hice muchas exposiciones. Justamente el año pasado hice la exposición sobre grandes escritores que fueron periodistas. Lo hice en la Hemeroteca de allí del Congreso. Inauguramos el pasillo de los Pasos Perdidos, donde actualmente está en exhibición. Y ahora, justamente el jueves... Claro, eso te iba a decir. Este jueves hacemos la conferencia. Grandes escritores que fueron periodistas están invitadas. Gracias. Ojalá puedan Gracias. venir. Y así a todos los lectores también, oyentes, les transmito el deseo de que vengan. Están todos invitados. En el Museo Mitre, Alina Diaconú, Antonio Las Heras y yo vamos a dar esta conferencia sobre, digamos, la profesión de escritor y periodista, que son muchos de nosotros en carne propia, pero en el pasado hay grandes, sí, como José Hernández, Borges, claro, Juan Jacobo Bajarlía, Olga Orozco entre las mujeres, Sara Gallardo, ni que hablar de Alfonsina, claro, Storni, Osvaldo Soriano. Bueno, la cantidad es enorme. Nosotros nos vamos a referir a unos pocos y yo particularmente voy a dar un escenario de todo lo que ha sido la vocación de escritor sustentada por la profesión de periodista, que a veces, aún mal pagada, sí, servía para que pudieran seguir con su carrera de autores. Bueno, se acerca el Día del Escritor. ¿Qué opinas de Leopoldo Lugones? De Leopoldo Lugones, qué pregunta tan puntual. Bueno, lo primero que opino es en realidad una imagen que tengo, con una foto que tengo en mi escritorio, donde estoy sentado en el escritorio de Leopoldo Lugones frente a su antigua máquina de escribir, aquí en lo que antes se llamaba Biblioteca de los Maestros y que ahora se llamó Pisurno y después Palacio Sarmiento. Bueno, yo la verdad que tengo una visión de respeto de Lugones a través de las opiniones de Borges, ¿no? Sigo un poco el pensamiento de Borges en relación a Lugones, pero entiendo que es uno de los primeros poetas modernistas de la Argentina. Digamos, la literatura en sí moderna, no soy un lector de Lugones, pero nace con él, ¿no? Claro, sí, perfecto. Justamente la literatura te abre todo un panorama artístico, no solamente de las letras. Están los músicos, están los artistas plásticos, están las artesanías. Es decir, cuando hablamos de literatura abarcamos todas las expresiones artísticas en cierta medida. Claro.
Bueno, en realidad yo voy a ser un poco más específico. Ajá. Yo te diría que la madre de todas las batallas para mí es la poesía. Ajá. Los demás son géneros. Sí. La novela es un género moderno, seguramente impulsado por la industria editorial, en el sentido de que había un público, había unas distribuciones, y la novela de ficción, que primero se empezó a editar en los periódicos, que fueron los primeros medios masivos gráficos en Europa, después se fueron concentradas en libros, y la novela se hizo un rubro y pareciera que es como un género que encarna hoy lo que es literatura. Para mí no. Respeto todas las novelas. Claro. Yo todavía no escribí una novela, no sé si lo haré, Borges y muchos otros tampoco. Pero bueno, es un género que para mí creo que está destinado a pasar. Y sí. A pasar. Como, bueno, luego están los ensayos y demás, pero creo que la literatura en sí se resume En la poesía. Desde Gilgamesh hasta hace 3.000 o 4.000 años, hasta hoy. Me parece que ese poder de síntesis, ese poder de definición y renombramiento, no solamente de las cosas, sino de los pensamientos que nunca fueron ni pensados ni dichos, pero que la poesía contorna, me parece que es algo que es en sí inherente ni siquiera a la ficción, a la verdad primera y última del hombre. Totalmente. Ya Homero, en sus creaciones antiguas, que dada esta vorágine que estamos viviendo en la actualidad, nos olvidamos a veces de los antiguos rapsodas, de los que pasaban de pueblo en pueblo a contar las historias poéticamente. Claro, bueno, justamente en Textura tengo 2 o 3 poemas que remiten a esto, y en realidad viene también la literatura, la palabra y la poesía. Por eso mi libro se llama Textura Ahora. En realidad viene de las mujeres. Qué lindo. Cuando las mujeres hilaban o tejían en ronda, iban cantando canciones rimadas que se iban convirtiendo en poesía, ¿no? Y fíjate vos qué texto viene del tejido, claro, de tejer. Exacto. Y de tejer viene trama. Claro, y está la urdimbre también. La urdiembre también. Claro. Entonces, creo que por eso le puse textura. Me parece resume todo y le da nombre a una cantidad de actividades que tienen que ver con esa, que es el texto, la poesía, que las mujeres se cantaban, y la rima viene de que todos quieren recordarla. Antes no había sistema, claro, ni había impresiones, obviamente, nada de lo que hoy tenemos y conocemos, y quedaba el cántico, la rima, que servía para, bueno, como un salmo, como una oración, ¿no? Como una letanía. como los trovadores. Como los trovadores, claro. Sí, sí, En también tengo un cuento de un en trovador. las tejedoras de Chichicastenango, en Guatemala, que están tejiendo bajo la ceiba, y mientras tejen crean sus canciones, sus poemas. Es muy lindo. No sé si visitaste Guatemala. No, pero recuerdo, por ejemplo, en Occidente, que todos conocemos las telas escocesas. Claro. Bueno, en realidad las telas escocesas son mensajes, Sí. declaraciones de los distintos clanes que se leen como textos. Las polleras que vemos por ahí, o que usan los escoceses, aún los hombres, Claro. También son textos. Y bueno, el texto es inabarcable, por eso la poesía subsiste, porque no solamente usamos una pequeña parte de las palabras que conocemos, sino que todavía, y ahora vamos a entrar en conflicto con la inteligencia artificial, A ver. Todavía no hemos dicho todo lo que podemos decir, y cada persona no ha sido capaz todavía de desentrañar todas sus ideas, ni aún los más eruditos, es decir, como si fuera un aleph literario. Exacto. Donde todos los puntos, todos los pensamientos se concentran. Sí. Pero bueno, ahora tenemos el desafío de la
inteligencia artificial, no sé qué piensan de Sí, eso. bueno, sí, la inteligencia artificial viene a hacer toda una movida, pero hay que tener cuidado, digamos. No tiene sentimientos, sí puede copiar lo que el creador puso ahí en esa máquina. No creo que vaya a superar las emociones y sentimientos de humanos. Te pueden dar un poco ahí el rollo, como dicen los chicos, pero no llegar al fondo de la esencia, como tiene todo ser humano. En realidad todo esto está en pañales, coincido con lo que decís, pero seguramente no es que va a llegar a todo eso, porque yo digo que hay cosas que no hace, por ejemplo, la metáfora, y ahora voy a explicar Claro. por qué, pero no sé si estos que somos seremos dentro de muy breve tiempo, iba a decir miles de años. Los miles de años se han acortado Ya porque se ahora acortaron. la velocidad es terrible. El tiempo es terrible, como está pasando. Claro, pero creo que ni siquiera vamos a ser los humanos que creemos que somos. Claro. Pero quería contar una anécdota a propósito de por qué no reconoce la metáfora. Yo en mi página de Instagram puse editor, escritor, explorador. Pero explorador lo puse como una persona que explora, no que soy explorador de tierras. Sí, sí. Y entonces en una biografía que me hace la inteligencia artificial, me pone que yo soy escritor, editor y explorador. Pero me lo pone en el sentido de que como si realmente reconociera, porque no pescó la metáfora que uno quiere poner. Bueno, de todos modos la inteligencia artificial está componiendo libros, mejor dicho, los editores vivillos, están haciendo libros, sobre todo los de autoayuda. Exacto, sí. Y toda esa cosa que no necesita como una trama. Están haciendo libros, prescindiendo obviamente de los autores, poniéndose las equidistancias y los requerimientos, y están editando libros con inteligencia artificial, así como ya hay noticias redactadas solamente por la inteligencia artificial, solamente reconociendo parámetros. Claro. Y bueno, los textos dejarán de ser lo que son, pero lo que pasa es que los beneficios de la inteligencia artificial son fabulosos, por ejemplo, con la medicina de precisión. No podría haber 50 médicos que llegaran a una deducción en 30 segundos sobre el acto que hay que hacer en ese minuto sobre un cuerpo, sobre una precisión, sobre una operación o lo que fuera. La inteligencia artificial lo hace indudablemente. Entonces, con eso no hay ni que darle, ni que pensar, y cómo reúne todas las tramas de pensamiento en la excelencia. Que va a haber dominaciones, que alguien lo va a manipular, y bueno, la gente estaba asustada con Internet, decían que no iba a servir. Hoy sin Internet morimos. No. Morimos. Cada vez que hay algo nuevo parece que ese temor, el temor yo creo que se da más en los jóvenes, porque uno cuando tiene una cierta base, que no la termina de tener nunca, yo creo, de conocimiento y una formación, puede discernir lo que dice de inteligencia artificial, para qué puede servir, pero los jóvenes se embalan, involucran, se largan a nadar en el espacio. Sí, lo usan en el mismo sentido que Ortega y Gasset decía que el hombre moderno en el año 30 decía que para los problemas, si le dolía la cabeza, se tomaba una aspirina. Y con un automóvil sabía que marchaba, pero no sabía por qué marchaba, pero se subía y andaba. Y creo que esto es igual. Es así. Nos montamos porque hay que subirse a la ola. Lo que nosotros y saber no pensamos, otros lo pensaron por nosotros. Sí. Y somos la suma del pensamiento, y bueno, confiamos en la humanidad. Claro. Esta es la verdad. No tenemos una precisión de cómo es esto, pero bueno, este automóvil anda, yo me subo y me va a llevar a donde yo quiero. Claro. No sé cómo funciona. ¿Cómo llegaremos? Tampoco. Claro. Hablando de poesía, ¿tenés alguna en tu celular? ¿Sabés alguna de memoria? Nunca. Yo, es más, nunca recito mis poesías porque yo creo, no sé si a lo mejor es un pudor personal, yo las hago para que la poesía sea leída. Puede ser creo escuchada. En la literatura silente, digamos. Puede estar escuchada, sí, obviamente. Yo siempre leo en silencio. Sí, igual leer en silencio no es algo demasiado recomendable. No. Es que antes se leía siempre pronunciando.
Claro. La lectura silente es moderna. Sí, no, yo leía años atrás mucho. Vos integrás la modernidad. Exactamente, claro. Integro la modernidad, pero también para los que hacemos locución, periodismo, qué sé yo, tenemos que vocalizar, digamos, claro, las palabras, y ponerle la emoción que tiene que tener y que tiene de por sí, y la música, el ritmo, la poesía. Entonces, es bueno que el poeta, que por más que escriba excelente, qué sé yo, escucharlo en su propia voz. Más allá que puede haber un par que lo lea y lo replique, ¿no? Qué curioso. Yo no lo hago ni siquiera en la soledad de mi escritorio. No. Porque debe ser una deformación profesional, porque yo he escrito tanto en mi vida que para mí la escritura basta. Y eso es un acicate para encontrar la palabra no perfecta para mí o adecuada para mí, así como en los ensayos o en las noticias o en los escritos que hago, se hacen de modo tal de que sean precisos. Por lo tanto, tengo un mundo de palabras que acuden para explicar aquello que pienso. De todos modos, pienso que la poesía es pensamiento. También, a pesar de todo lo que dijimos, la poesía es pensamiento. Como dije antes, es el pensamiento de lo no pensado nunca, de lo no dicho nunca, de renombrar a las cosas desde otro lugar, otras épocas y otros momentos, y que sean perdurables en la conjugación de esas tramas y texturas, como si la viéramos con un microscopio y se ven todos los hilos entrecruzados. Pero bueno, yo tengo esta vocación de escribir. Creo que deben ser pocos los días que no escribo. Todos los días escribo mucha poesía. Muy bien. Y bueno, algunas publico en los medios digitales que me han ampliado muchísimo la gama de lectores y la cantidad de lectores. Hoy un libro de poesía no vende más de 200 ejemplares y una poesía cualquiera que publicamos tiene miles de visiones. Totalmente. Y yo, por ejemplo, me he descubierto, y como lector y como leído, amistades que tengo en China, en Taiwán, en Egipto, los que me acuerdo ahora, además de los países limítrofes, y ni qué hablar de los que son hispanoparlantes. Pero claro, ahora, como vos podés leer una poesía china, que de hecho lo hago, y tenés la traducción instantánea. Totalmente. Bueno, traductores, traditores, pero la esencia verdadera de la poesía está, en el idioma original. En sirio, lo leas en chino o en cualquier otro idioma, ¿no? Bueno, tengo muchos seguidores en Italia, por ejemplo. Qué lindo. Un país que me gusta, también tengo la nacionalidad italiana, pero he cosechado una cantidad de autores que me traducen o a veces publico directamente en italiano. Así que le mando un saludo a mis amigas lectoras italianas. Ay, qué bueno. Tenés muchas admiradoras por allá, me parece. Pero también tengo amigos. Pero me acordé de las amigas porque una de ellas es una gran crítica italiana, se llama Franca Laimo, que además de poeta es excelente crítica, y que tiene la manía esta de que le gusta la poesía que yo hago. Qué lindo. Bueno, ¿y dónde se pueden conseguir tus libros? En las librerías. En las librerías. No en todas, porque la poesía no tiene mucha rotación, pero en el Ateneo. Está, en Hernández están. Bueno, está en el Ateneo. Sí, está en poco tiempo, no consideremos que. Porque el negocio de las librerías es la rotación. Claro. No es tener todo. No les conviene. No porque ocupa espacio. Te dejan 2, 3 meses y se acabó. Sí. Pero siempre hay que decir algo, que no hay por qué ir a la librería. Todas las editoriales tienen la venta online. Sí. Y está Amazon buenísimo. Y todos los soportes de librerías que también la tiene el Ateneo, que la tiene temática y otras.
Es decir, el que no compra un libro porque no lo encuentra en una librería es porque no lo buscó en la web. En la red. Porque te lo mandan a la puerta de tu casa. Totalmente, es así. Bueno, ¿y qué opinás sobre los tiempos que estamos viviendo actualmente del periodismo en la sociedad? Bueno, yo casualmente ahora el jueves voy a dar esta conferencia junto a Antonio y Alina, y estoy destacando últimamente el rol del periodismo cultural, que me parece el gran sobreviviente de la fake news, de los tiempos de la mercantilización del periodismo, donde se ha desviado el objetivo del periodismo de informar en pro del clic. Claro. Es decir, los diarios, por ejemplo, en el copete y en el título no te cuentan lo que pasa, sino que te tiran un gancho para que vos leas la nota cuyo núcleo está al final. Exactamente. No al principio. Así que las 5 preguntas del periodismo inicial no se cumplen, por lo tanto no están haciendo periodismo. Es una faceta más del marketing que justifica los clics para justificar la publicidad. Yo entiendo que hay que tener la publicidad, porque si no tenés la publicidad, ¿cómo es que vas a leer el diario gratis? Claro. Alguien tiene que pagarlo. Obvio. Entonces, la publicidad forma parte del entramado. Pero bueno, dentro de ese juego perverso del periodismo, la gente cree que los periodistas son los locutores o periodistas que salen por televisión. Son una parte del periodismo. Claro. Pero es la parte más show off, más del espectáculo, digamos, y más del inmediato. periodismo. El verdadero periodismo fue el escrito. Yo no sé si debería seguir siéndolo. Pero dentro de toda esa enjambre, creo que el periodismo cultural sobrevive como una verdadera vocación, como el que ustedes están haciendo, eventualmente como el que yo hice y hago. Sí. Pero bueno, todo necesita soporte económico. Y la verdad que el soporte económico solo viene con la cantidad, con la multiplicación de los peces. No podemos pretender, y me refiero ya a otras artes, que un pianista, el mejor pianista de todos los tiempos, vaya a dar un concierto y que no vaya gente y que el locador, el dueño del teatro, quien esté haciendo el espectáculo, lo pague con su bolsillo. Como no podemos pretender que si un editor no vende un libro que salve los costos, que lo tenga que pagar él. Claro. Es decir, es una cuestión matemática. Lo que pasa es que muchas veces los artistas o los escritores creemos que por el mero hecho de hacer arte nos corresponde ser difundidos, pagados y vendidos. Pero no es así. Claro. Y bueno, entonces, ¿cuál es la que queda? Primero, que nadie escribe para cobrar. Que nadie hace música para cobrar. Que esas son deformaciones del mercado, que yo cobro y voy a dar un concierto y cobro. Claro. O que yo saco un libro y si no me dan un adelanto, no. Esas son deformaciones del mercado. Claro. Pero si vos sos escritor, vas a escribir igual. Es el gran dilema. Totalmente. Y si vos sos pianista, vas a tocar igual. Perfecto. Ahora que te tenga que mantener tu público o el Estado es otra historia. Ya sabrás cómo hacerlo. Sí. Pero el arte no tiene nada que ver con el negocio. Yo escribo porque escribo. Sí, creo que todos los escritores claro, y poetas. Pero hay después aquellos que dicen, no, porque no se vende, porque el editor no me pagó. Sí, no vendiste el libro. Claro. ¿Para qué? ¿Cómo te va a pagar? Claro. De su bolsillo va a fracasar pagándote. No puede. Claro. No puede. Así es. Bueno, Daniel, nosotros te agradecemos estos minutos que nos has dado. ¿Vas a leer algo? ¿Cómo? ¿Vas a leer algo? ¿No trajo? No tengo nada. No sé, en el Lalín lo conocí, yo te conocí en el Lalín. Sí. Y habló así como ahora, todo fantástico, pero habías llevado un libro. Bueno, pero le habrán visto. Había llevado un libro y le digo, ¿puedo elegir para...? Así lo conocí. Sí. ¿Puedo elegir? ¿Puedes leer? No me dice... Ya ves que soy coherente. No, pero antes de que reaccione estaba Nélida, Jorge Conde, que te conoce, Nélida, que es de Lalín. Claro, como vio mi cara, yo me quedé cortada. ¿Puedes leer este? No.
Entonces Nelia dijo, voy a leer yo, porque ya lo conocía. Bueno, ahora, claro. Bueno, igual estaba esperando que leas algo, bueno. No, bueno. Yo no. No, ya es tu segundo, no, el primero de tercera, fue pero no leo lo mismo. Por empezar no traje, pero quiero explicarlo. Claro. Creo que la explicación la di antes. Sí. Por supuesto me gusta que lean lo suyo, soy yo el que no lee. Pero bueno, nada más que eso. Y bueno, desearles que este programa continúe, difundiendo gracias. La cultura, que me inviten cuando tenga el libro para presentarlo. ¿Cuándo sale la trama? Textura, perdón, me quedé con trama. En realidad el libro ya salió, creo que está en librerías, pero oficialmente no, porque para mí el libro oficialmente sale cuando uno lo presenta. Exacto, eso te iba a decir, ¿cuándo pensás presentarlo? A su mundo, a los lectores, al público, y estamos esperando el momento para hacer una buena presentación, para que tenga su difusión, y por supuesto las voy a invitar, y también requerimos difusión. Sí, vamos a difundir. Entre nosotros. Pues, sí. Y no te vamos a pedir que leas nada. Yo por lo menos seguro que ya vamos a traer algo. Yo pensé bueno, por lo menos voy a aspirar a que comprendas por qué. Sí, claro. Eso seguro. Así que, bueno, te liberamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros compartiendo toda tu experiencia y sabiduría. Espero verlas el jueves. Sí, vamos a ir. Y además porque es en el Museo Mitre, que es una casa maravillosa, hermosa, que se inició en su construcción a fines del siglo XVIII, fue reformulada a mediados del siglo XIX. Allí vivió Bartolomé Mitre alquilando, luego la casa fue de la familia y después de fallecer Mitre fue donada como museo histórico, pero allí también se inició el diario La Nación. Pero además posee una biblioteca 2 veces construida físicamente por el hijo de Bartolomé, Emilio Mitre, y completada también en sus ejemplares, que son numerosísimos, una biblioteca especializada en historia americana, que es una de las más importantes de América. Además tiene unos salones maravillosos, una iconografía también muy interesante de ver. Así que si van un poco antes de las 18, van a conocer un lugar extraordinario en el medio de la City porteña, que no todo la gente conoce, pero que vale la pena conocer porque está el pasado de la ciudad de Buenos Aires ahí. Muy bien. Sí, yo hice un curso de... soy agente de viajes y asesora de viajes. Hice varios cursos de turismo, así que visité y es un fantástico. Sí, suelen ir... vale la pena. Sí, habría que convocar ya tours de turistas. De que vayan antes, ¿no? Claro. Convocar de que vayan antes. Sí, en media hora recorren la casa, que tiene 2 patios maravillosos. Sí, es una la gente piensa que está solamente dedicada a Mitre, no. Claro. Es parte de Mitre y parte de la historia del país. Claro. Es algo muy interesante. Y aparte, bueno, vamos a ir nosotros. Bien. Bueno, para despedirte. Gracias, que te pido un corte. Sí, vamos a un tema musical. Sí, vamos a escuchar El Cosechero por Ramón Ayala, en homenaje a esta visita especial tuya y también a un amigo que se fue. Carlos Esplauque. Que por lo menos ha dejado su obra. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí van los cosecheros, rumbo, Chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Los cosecheros por el Chaco largo de mi corazón. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré.
con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Muchísimas gracias, Leonardo, Nico, que están ahí en operaciones digitales y de mecánica de micrófono. Vamos a hablar de un gran escritor coterráneo, porque yo también soy del Chaco, si bien vivo en el sur y ando por todos lados, nací en el Chaco, y este gran escritor que partió hacia el infinito es Carlo Splauski, que nació en Pampa del Infierno, allá en el Chaco, si no me equivoco, y hemos departido algunos días, algunos encuentros con Carlo Splauski, y él me dedicó este libro, La corteza del misterio, que Elvira Duarte también ha traído el mismo libro, y nos va a hablar un poco del autor, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Gracias, Elvira. Y no pudimos ir a despedirlo, sinceramente, donde lo llevaron, pero nuestro afecto, nuestro abrazo a su esposa, a su hijo, a toda la familia y amigos, obviamente. Elvira. Bueno, hablar de Carlos Splauski, justo que se acaba de dar media vuelta y dejarnos, es un poco difícil, digamos, para ser más espontáneo. Yo lo que quiero comentar es que es un poeta lírico, que estuvo en el Tortoni, que tuvo muchos premios nacionales, internacionales, y con él compartimos Poetas de la Academia en el 2021, en Bar Histórico, que ahora ya no está en Buenos Aires, lamentablemente. Después nos pasamos al Bar La Valle, que también es un café histórico de poetas. Uh-huh.
Bueno, Carlos muy generoso, también compartimos poetas argentinos amigos de Marruecos, recibió, bueno, como ya dije, premios nacionales e internacionales. Quiero mencionar a su gran amigo, que además es misionero, y por eso elegimos el tema, El cosechero de Ramón Ayala, que habla del algodón del Chaco. Ramón Ayala dice que el poeta es un ser tocado por la luz de la eternidad. En este libro se refiere a la corteza del misterio, ¿no es cierto? Sí. En este libro, querido amigo Carlos Splawski, encontraste ese fuego de la creación que arde en tus entrañas, como un milagro en la vastedad del espíritu humano. Desde la transparencia de tus versos sentimos el abrazo luminoso de tu alma. Eso le dice Ramón Ayala. Uh-huh. Y después también un amigo con el que él tuvo bastante relación y por destacado también escritor, persona linda gente, como me gusta decir a mí, y que tuve la oportunidad de conocerlo, Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer dice: la poesía de Carlos Splawski es una avalancha de surcos abiertos, el espíritu de los truenos o el potro azul de los vientos, la lumbre boreal de los pájaros. Leer a Carlos Splawski es estar ante el paisaje puro. Bueno, bien, quiero comentar algo también en la contratapa de este libro. Liliana Lonamine, que es la esposa. Sí, es la señora. Que dice aquí: la poesía lírica de Carlos Splawski, de gran inspiración, nos introduce a lo real maravilloso que anunciaba Alejo Carpentier, como en ráfaga de hechizo en el sendero de los sueños. Carlos Splawski, desde las profundas raíces de su monte natal y con una fuerza espiritual que lo desborda en semillares de luz, sube y avanza hacia el ritmo cósmico que despiertan los truenos campanales en el torrente fantástico de su poesía. Y María Ruth Iribarren dice: Carlos Splawski es la máxima expresión literaria de estos tiempos. Su poesía es la magia que enciende los más bellos vestigios del alma. Y yo digo que Carlos Splawski es el tronco vegetal de allá del interior del Chaco, con una corteza y una sangradura interna como el quebracho. Gracias, Carlos, por dejarnos tanta poesía. Te escuchamos. Sembrador de compromiso social también, ¿no? Totalmente. Es toda yo lo he visto, y bueno, después también los videos que hay en el Congreso, con el megáfono hablando, comprometido políticamente con el arte, con la cultura. Sí. Y estuvimos, pensaba invitarlo justamente, pero cuando nos enteramos que andaba un poquito enfermizo, no lo molesté, claro, lo dejamos y bueno, vino a pasar esta partida inesperada, ¿no? Por eso, como dice el refrán, no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. No. Así pero que este libro realmente, con este libro, La corteza del misterio, que fue el último libro publicado el año pasado, sí. Carlos hizo todo un circuito como juglar por los distintos grupos. Bueno, a algunos no les gusta que diga grupos literarios, sí. Pero entidades literarias, sí. o las distintas organizaciones. Sí. Se fue recorriendo con este libro, cosa que fue la primera vez que yo vi que Carlos hiciera eso. Y yo la última vez que lo vi a Carlos fue justamente en la editorial que editó este libro, donde nos reunimos varios escritores y poetas, hacedores culturales, y ahí mismo le compré el libro en la librería de esa editorial, y él me lo filmó y me lo firmó y autografió, digamos. Y lo vi por primera vez allá en la Casa del Chaco. Había visto por primera vez. Claro, cuando vos lo... Claro, ahí... Porque yo me he ido a los encuentros de la Biblioteca Nacional, del Tortón y qué sé yo, pero no lo visualizaba todavía. A Carlos lo visualicé bien ahí, en ese encuentro que vos nos convocaste en Casa del Chaco, no sé si hace un año atrás o qué, porque yo vivo
así como el viento, ráfaga, rápido. Sí, sí, sí. A mí me pasan mucho los tiempos y los espacios donde estoy, así que recuerdo perfectamente cuando empezamos a charlar así, le conocí a su esposa también porque él siempre iba acompañado con su señora, y la última vez fue ahí en Casa del Chaco y que se fue con su hijo también. Claro, sí. Así que Con gracias. el hijo y con la señora. Sí, la señora y el niño. Dime. Sí, bueno, linda gente. Que esta vez Carlos, desde donde esté seguramente, no sé si todavía estará atento, pero yo siempre que nos reuníamos en la academia, en el bar La Academia, Ajá. zona de manifestaciones, bombos, platillos y todo por la calle, entonces yo nunca leí un poema mío, siempre Carlos, porque además tapaba todo. ¿No? Sí, es la concentrábamos voz del con trueno. La voz de trueno. La voz de trueno que te... Entonces ahora, bueno, le voy a leer un poema que él escribe a Ramón Ayala, son muy amigos y también muy buena gente como Carlos. Dice Ramón Ayala: soy el hijo del monte, el hijo dolido que viene a decirte algo. Ramón Ayala, amigo. Ramón Ayala, para decir tu nombre debo invocar a los espíritus del monte, hundirme en el misterio de tu alma. La epopeya lírica de tu canto, los duendes forestales de tu fantasía, la magnificencia de tus huellas que parpadean como una señal de agua en los tambores de la lluvia, el majestuoso retumbo de las olas que azularon nuestras almas. Ramón amigo, tu bondadosa estampa se respira como el aire de cada día. Así fueron tus canciones por todo el mundo, como el estampido del relámpago. Así cantamos tu poesía, los hacheros, los campesinos, los guerrilleros de la sierra y del llanto, los poetas sudorosos, cantamos el mensú de tus entrañas. Los cosecheros remotos de otras tierras te siguen cantando. Así anda tu canto por las calles del mundo, en el humo de las barricadas, entre las banderas altas de los pueblos que luchan, sale tu canto. Como un racimo de luz y de viento, sale tu poesía. Ramón Ayala, como la sonaja del día que sale de su parlamento de lluvia y de pájaro. Qué hermoso tu destino, que nos alumbra la vida. Las magnolias y los jacintos en el patio alegre de nuestras ilusiones. Ramón querido, hoy te espera el río misionero y te esperamos nosotros. Todos te esperamos, en cualquier parte te estamos esperando siempre. Multitudes que sueñan con la fuerza del amor que alumbra nuestras vidas. Muy bien, yo tengo algo para compartirles a la audiencia, un poema que está aquí en este libro, La corteza del misterio, de Carlos Esplauqui. Y prácticamente se lo reconoce. Tiene un estilo muy especial, sí, su poética. Y voy a leerles verdores de lumbre. Los avisperos de la soledad traen zumbidos lejanos y tienen verdores de lumbre mañanera sobre el polen alunado de mis pupilas. Abrió sus portales el cautiverio de la sombra. El día salió lluvioso por la verdura espesa de los pastizales. Llevaba escarchas ligeras de luna y de viento en las crestas espigadas por la luz del aguacero. Los trifones de la noche arrastraban su larga quejumbre sobre la tierra quemada del incendio amarillo. El trino desvelado anunciaba el derrumbe de los últimos truenos. Vamos a morir ahí, los que llegamos tarde, como empujados por el despojo en los umbrales del tiempo. Maravilla. Fíjate vos que él
en su poética juega mucho con las R's, los sonidos como fueran ecos tamboriles de ancestros tan lejanos. Y él lo supo plasmar directa o indirectamente a través de su poesía, que es una poesía cantarina. Exacto. Con las R's arrastradas que nos llegaron a nuestros oídos y los podemos leer en sus libros. Así que a los escuchas que se acerquen a la obra del gran poeta Carlos Desplauque. Y vamos a seguir leyendo. ¿Tenés otro poema? Bueno, como todo en la poesía, en realidad yo creo que todo es simple, sencillo, pero que el que está no tan dentro de la poesía cree que es un misterio. Uh-huh. En realidad la vida es un misterio constante, y cuando se poetiza un sentimiento, elevamos el alma, y también a los que nos leen, a los que nos escuchan. Sí. Bueno, Carlos, ahora voy a leer otro poema con mi voz, que no es la de Trueno. Es como que le estoy haciendo una devolución de todo lo que leyó Carlos mío en todas las reuniones. Muy bien. Dice, La luz del misterio se llama. Maduraba el eclipse redondo de mi corazón, un responso inmaculado de frío y de silencio. Sobre la nave maderera, hechizada de luna y de estaño, arrullaba su repertorio. El crujido largo del misterio. En medio del río se abrían los remansos. Los remeros de mis quimeras molinaban goterones blancos del último aguacero. Todo parecía quedarse en el fondo de nuestras almas. Parecía quedarse ahí, en plena mansedumbre. La estrella fugaz que atravesó mi vida dejó para siempre para el recuerdo, dejó escoriales amarillos de humo y de espinas, una rodaja de truenos en las paredes del silencio. Todo sigue igual, en el curso inexorable del olvido. Una caravana de veleros blancos que se pierden despacio en el horizonte. Pasa un viento verde salpicado de cielo. Se desbocaron los belfos oscuros de la noche, con enjambres estelares que estallan azules en el alto del cielo. Es la luz del misterio que alumbra nuestras vidas. Puedo darte ahora un derrame de ilusiones, la poesía libre que está floreciendo en los trinales blancos de mi fantasía. Muy bien, gracias. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes este rendido homenaje a la figura y obra de Carlos Desplauque. Su último libro, La corteza del misterio, les recomiendo, léanlo y acérquense a las librerías o a la editorial que ha publicado. Pero quiero comentarles que de 19 a 21 horas todos los lunes les recomiendo un streaming titulado Goodbye Dr. Palmer, en vivo, y va por YouTube, con Nico Bianchi, Nico Bizarro, Mr. Nachota, y en la productora Vía Streaming. Y también el Café Literario Recoleta Lee, que haremos en la segunda semana de junio, si Dios quiere. Bueno, nos despedimos. Tu saludo, Elvira. Muchas gracias. Sí. ¿Puedo? Sí. Bueno, los invitamos también al primer encuentro de periodistas y libros de la ciudad. Festival del Libro Periodístico en la Biblioteca Ricardo Guiraldes, Talcahuano 1261. Los días 5, 6 y 7 de junio de 14 a 20 horas. Bueno, allá iremos también. Gracias. Compartiendo con la Biblioteca Guiraldes y también con los periodistas, digamos, que se hacen en el Salón Mitre, que lo dijo Daniel Ripoll hace un ratito. Perfecto. Así que gracias por la atención dispensada. Tu saludo, Elvira. Muchas gracias. Acá estamos sin nuestros compañeros, pero después el próximo martes creo que va a estar todo el malón ya. Muy bien, bueno. Gracias por la atención dispensada y será hasta el próximo programa.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.